videos, de historias de hipnosis, ¿sí? Para que nosotros podamos compartirlo en la siguiente sesión, ¿correcto? Entonces, es bien hermoso. Déjenme y les comento el porqué de esta reunión entre ustedes y su servidora. Bueno, en confinamiento ya ven que la mente empieza a divagar y empieza a extrañarse ciertas cosas, y dicen que el don que recibes, si no lo utilizas, lo empiezas a olvidar. Entonces eso es lo que no queremos, ¿correcto? Yo soy angelóloga, para las personas que no lo sepan, soy angelóloga, tengo una maestría, soy canalizadora también, soy máster en registros acásicos, soy Gran Master Reiki también, en muchos tipos. Soy hipnóloga, doy terapias de hipnobiodescodificación a través de lo que yo sé, de lo holístico que he conocido a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, conozco también lo que son las abducciones, los contactos extraterrestres, lo que son las opresiones, lo que es la brujería. ¿Qué es una opresión? Es cuando alguien siente que, bueno, algo le molesta, sobre todo en sueños, cuando sienten que las tocan, cuando sienten que piensan cosas que no son adecuadas para nuestra forma o nuestra espiritualidad o nuestra preparación académica también. Y bueno, lo dejamos pasar hasta que empezamos a sentirnos realmente enfermos. Esas son las opresiones. Cuando nosotros de alguna manera jalamos energías no muy buenas o energías fantasmales también, ¿correcto? Entonces, esas son las opresiones, que no son precisamente que tengamos un demonio adentro, sino que una energía estábamos en una situación quizá de ira o de tristeza, y bueno, se nos llegó a pegar, ¿correcto? Entonces, bueno, esas son las opresiones, cuando algo nos molesta, cuando un espíritu nos está pidiendo ayuda. Entonces, eso que no es precisamente que nosotros estemos endemoniados, ¿correcto? Entonces, son cosas diferentes. Todo eso es lo que yo sé. Y bueno, empecé a recapitular, que yo me acuerdo que cuando éramos niños, había dentro de la habitación de mi madre, había un baúl muy grande, en donde nosotros, todos los primos y hermanos, pues no teníamos la oportunidad de saber qué había dentro de ese baúl. Cuando falleció mi abuelita, entonces es cuando mi mamá dejó sin llave ese baúl, y bueno, nosotros como hijos y como sobrinos y como nietos empezamos a ver qué es lo que contenía. Y empezamos a sacar una carta, empezamos a sacar un monedero, empezamos a sacar papeles, empezamos a sacar, antes había unos botones que se pegaban aquí con la fotografía, y no sabíamos quiénes eran aquellas personas que estaban en esas fotografías, en esos botones que se podían pegar. Que antes yo creo que cuando quería uno dar un regalo, podría que un hijo a su madre podría fotografiarse, lo ponía en un botón que algunas personas le llaman después camafeo, que los metían en las medallitas. No sé si los que son muy jóvenes no saben qué es un camafeo, pero en una de las historias o películas pasadas, bueno, son de las que se abrían y adentro venía
una fotografía, ¿sí? Entonces, esos mismos camafeos, pues, podían ponerse aquí. Un bote lleno de fotografías de personas, hombres, mujeres y niños que nosotros no conocíamos, pero que pensábamos que podían ser de nuestra familia. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a querer discernir. ¿Qué hubo antes? ¿Qué hubo en nuestro pasado? ¿Quiénes fuimos en nuestro pasado? ¿Correcto? Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, podía hacerse, así como dice César, dentro del pelo de un bebé o algo. Entonces, ese baúl se volvió a cerrar. ¿Y no, por qué? Porque no supimos qué hacer con él. Y así es como me sentí yo en estos días pasados, que soy un gran baúl lleno de enseñanza, que soy un baúl en donde todo lo que yo he aprendido lo tengo adentro de ese baúl y no sé qué hacer con él. Entonces, ¿por qué? Porque los haters, ¿sí? Se han dedicado a dañarnos, a golpearnos, a insultarnos, y no a golpearnos con golpes físicos, sino con golpes morales, ¿correcto? Entonces, eso desanima un poco y nos baja la energía y empieza a permitir que nosotros dejemos entrar esas energías negativas. De los que están aquí, ¿quién cree en las vidas pasadas? Porque en los comentarios me decían que querían saber acerca de vidas pasadas. ¿Quién de ustedes cree que ha tenido alguna otra vida? Lucina Aro Hernández dice, bienvenida. Yo sí creo en las vidas pasadas. ¿Quién más? ¿Quién ha tenido un déjà vu? ¿Quién ha dicho al pasar por un lugar, este lugar yo ya lo conozco? O ya lo conocía, o ya vivía aquí. ¿Quién en sueño se ha visto con otro cuerpo, con otro color de pelo? ¿Quién se ha visto como un hombre cuando es mujer y como una mujer si es hombre? ¿Quién puede decir acerca de vidas pasadas? Si saben, si creen, porque es un tema muy interesante. Alba dice, yo sí creo en vidas pasadas. Lucina, ¿qué hay de Susi? ¿Todavía andas por ahí, Susi? Cris Román, César, ¿creen en vidas pasadas? ¿No creen en vidas pasadas? Creo que por ahí sí me escuchan. Estamos esperando que se agreguen más personas. También lo sé, dice César Leiva. Ok. ¿Quién más? Creo que algunas
Siento que hay varias vidas en las que yo he estado, dice César. Ok, ¿quieres saber? Vamos a comentar que no hay personas que aseguremos 100% si hay vidas pasadas y científicos que dicen que sí existen las vidas pasadas. Incluso Brian Weiss se dio cuenta a través de sus terapias que algo se le salió de las manos. Él publicó el libro Muchas vidas, muchos maestros. Él era un médico, tuvo 2 maestrías, médico cirujano y psiquiatría. Entonces, él se dio cuenta que tuvo a una chica llamada Catherine que se le salió de las manos, no podía, esta chica había estado con brujos, había estado con maestros, había estado con psicólogos, psiquiatras, la trataron inclusive de histerismo y no sabían qué sucedía con ella hasta que fue a ver a Brian Weiss, que era el médico psiquiatra, y entonces él la empezó a tratar primero con medicamentos y después, siendo un estudioso de la mente, él se dio cuenta de que podía hacer uso de un recurso que era la hipnosis. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que se ha generado a través del tiempo. Empezamos con un médico que fue Charcot, primero Mesmer. Vamos a hablar de Mesmer. Mesmer, él creó el mesmerismo animal. Primero empezó a investigar con animales, el comportamiento de los animales. Y después se dio cuenta de que podía hacerlo también con humanos. Mesmer era un científico, un estudioso. Él nació en 1734 y murió en 1815, pero él hizo muchas cosas. Él al principio creó lo que decimos en hipnosis, que hay terapias de hipnosis y también hay hipnosis de espectáculo. Y a él le llevan una mujer que decían que padecía el histerismo por su comportamiento. ¿Se acuerdan ustedes que decían después de los 20, 25, si no te casaste, ya eres solterona, quedada, ¿correcto? Ahora ya eso ya pasó a la historia. Pueden estar 30, 40 años y siguen siendo señoritas o solteras y nadie les dice nada. Entonces, bueno, le llevan a una mujer que quedó inclusive ciega. ¿Por qué? Porque hizo corajes con su padre, porque era una niña mimada y porque no se había casado aún. Se quedó ciega y ella sufría de ataques. Entonces, su padre ya desesperado le llevó a él, a Mesmer, le llevó a su hija y le dijo, te dejo a mi hija, ve qué puedes hacer con ella. Como no vivía en ese mismo lugar, le dejó a la hija ahí como en pensión, hospedada, y él empezó a trabajar con ella. Pero le dijo él, yo solamente tengo conocimiento en animales,
en animales que tienen mal comportamiento. Entonces, por ahí en ese tiempo, entre 1740 y 1800, bueno, se hacían inclusive lo que eran con agujas, podían picar en algunas partes para activar el cerebro y que pudiera recuperar la sanidad, la sanación, el comportamiento que debería de tener. Y entonces él se empezó a dar cuenta que pasándole una barra de metal, que decía él que la cargaba de un enorme balde, ¿sí? En donde metía todo tipo de fierros, imanes, y entonces él vaciaba agua también ahí, y decía que él hacía tipo conjuros, ¿sí? Y magnetizaba esa agua, entonces le pasaba ese fierro o vara, o como le quieran decir, y le daba pases alrededor de esta mujer. Entonces él se dio cuenta que ella empieza a entrar en trance y él empieza a hablarle cerca del oído. Entonces vio que se relajaba tanto que entonces él empezó a darle órdenes al oído y le decía que se asiera en esa vara o metal porque estaba magnetizado y ese iba a sanarla. Le hablaba al oído, convivía con ella y ella empezó a enamorarse de él. Y él le habló y le habló bonito quizá, ¿sí? Y ella entonces empezó a recuperar la vista y los ataques que ella sufría empezaron a disminuir. Cuando su padre fue a visitarla, entonces vio el gran avance. Y entonces los vecinos y los criados de este hombre, que era un hombre muy importante, entonces le dijeron, si has sanado a la hija de mi amo, sánanos a nosotros también. Bienvenido Carlos Viviano. Sánanos a nosotros también. Entonces, él, como se acercó mucha gente entre sus vecinos de ese lugar donde él vivía y entre que empezaron a llegar gente de fuera, se empezó a hacer mucha gente alrededor. Entonces, al principio los hacía que se agarraran de esa vara y que él les hablaba y podían sanar paralíticos, personas que tenían enfermedades incurables aparentemente. Entonces empezaban a sanarse. ¿Y qué hizo? Que fue tanta la gente que alrededor de un árbol muy grande, él empezó a llenar con metal alrededor. Inclusive, él, de las ramas del árbol, que era un árbol muy grande y muy pesado, las varas en donde ellos podían asirse de ellas para que pudieran sanar. Y él daba esos pases mágicos para que esto pudiera lograrse. ¿Correcto? Entonces, él les hablaba, ponía quizá música, violines y sanaba a la gente. Y entonces él empieza aparentemente a curar la histeria. Y como todo pasa, igual que ahora en el siglo XXI, que ya estamos en siglo XXI, bueno, la envidia empieza a corroer a los demás doctores y como él no era un doctor especializado en algo, bueno, entonces empezaron los ataques y lo hicieron huir de ese lugar. Y entonces empieza de sus ayudantes, empiezan a salir otros científicos, otros doctores que sí estaban preparados aparentemente y empiezan a crear otro tipo de curaciones, ¿sí? Por ejemplo, Charcot estuvo trabajando, él nace en 1825
y muere en 1893. Y él trata la histeria por sensibilidad o sensualidad. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes van a decir, Rosy, pero es que no ibas a hablar de vidas pasadas. Claro que vamos a hablar de vidas pasadas, pero todo se va uniendo, ¿correcto? Cuando él empieza a tratar la histeria por sensualidad, ¿de qué estamos hablando? Exactamente de lo que empezó a tratar Mesmer. De esas mujeres que si no se casaban a los 16 o a los 20, ya no podían casarse y entonces empezaba a entrar la ansiedad. Empezaban a entrar, se sentían con calores, se sentían desesperadas, se sentía que nadie las quería, se sentían feas y entonces empezaban a crear ataques de pánico, ataques de histeria, que en aquel tiempo se daban mucho, y empezaban a enfermar con migrañas o con ataques de histeria. Y él se da cuenta también que a través de que él, si era un médico especializado, él sí podía hacerlo con toda la autoridad. Y él empieza a tratar la histeria a través también de pases hipnóticos. Y se empieza a crear entonces el sonambulismo, la hipnosis sonambúlica. Que esto es que te empiezas a sentir, que te vas profundamente, pero que no te vas completamente. Y que entonces, si empiezan a hablar cerca de ti, te empiezan a dar ciertas órdenes, se puede decir, ¿sí? Que te van a ayudar, como tú te estás sintiendo bien, tú te sientes ahora mejor, tú eres hermosa, tú eres bonita, y entonces empieza a crear eso que a nosotros día a día estamos viviendo, porque la hipnosis es completa y es a cada momento. Cuando nosotros estamos viendo algo y de repente nos distrae un pajarito o algo y nosotros nos vamos, entonces nos ponemos a pensar que nosotros vimos un pajarito tal día y que pasó esto y entonces sucedió aquello, conocí el amor de mi vida, X, y se va uno y ya está uno dentro de ese estado letárgico, sonambúlico o hipnosis, autohipnosis. Entonces quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Ya después de Charcot sigue Sigmund Freud, ¿sí? En 1856 a 1939, y a él se le dice que es el padre del psicoanálisis. Ya él entonces empieza a ver por qué se va, dónde se va, en qué momento se puede actuar con la mente, ¿correcto? Entonces, el comportamiento también. Y bueno, ya después de ahí llega Milton Erickson en 1901, 1902, que él es el padre de la psicología moderna, ¿sí? Y de ahí entonces caemos con Brian Weiss, que es médico y psiquiatra, ¿correcto? Y que él entonces, ¿por qué les había dicho todo esto? Porque cuando empieza a recibir a Catherine, que era la chica que nadie sabía qué era lo que tenía, si histerismo, si estaba neurótica, porque sale entonces la neurosis, se agrega, y entonces cuando ella le dice que ella no puede dormir, que ella siente presencias, que ella siente que no puede atender a su hijo, ¿sí? Que no tiene leche para darle a su hijo, entonces él va haciendo uso de la hipnosis y la va regresando supuestamente para saber por qué ella no podía hacer tal o cual cosa o por qué no era capaz. Entonces llega el momento en donde abre los grandes ojos Brian Weiss y ella se va a una vida pasada. Se va a una vida pasada 4000 años atrás. Entonces, ¿ustedes creen en las vidas pasadas? A ver, Carlos Viviano, ¿crees en las vidas pasadas? ¿Quién más? ¿Alguien se ha visto con otro cuerpo? Yo les puedo decir que sí. ¿Han tenido déjà vus? Sí.
cuando nosotros decimos, yo ya he estado aquí, esto yo ya lo viví, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos un déjà vu precisamente de algo que nosotros ya hemos hecho. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés o cuando nace un hijo de nosotros, un sobrino, y nace con una pequeña cicatriz o con un simple lunar o un hundimiento, ¿sí? En alguna parte del cuerpo o un lunar grande, y nosotros pensamos, pues, ¿quién sabe de dónde? ¿Por qué? Entonces, yo les digo que eso nos viene de vidas pasadas, nuestras aptitudes. Lo que nosotros podemos hacer, a lo que le tenemos miedo, viene de vidas pasadas, ¿sí? Independientemente de que si nosotros cuando éramos niños algo sucedió y por algo nosotros tenemos ese miedo, pero si nosotros no sabemos por qué tenemos cierta alergia, porque nosotros no sabemos por qué nosotros podemos ser aptos para cierto deporte, pero para otro no, o que a mí no me gusta nadar, o que yo le tengo miedo a las alturas, pero no sé de dónde le tengo miedo a las alturas, si yo nunca he ido en avión, entonces nosotros nos preguntamos, ¿de dónde? ¿Correcto? Dentro de las terapias que yo he dado, ha habido personas que en los primeros minutos ya se brincaron a una vida pasada. Pero hay personas que después de varias sesiones se pueden conectar, se pueden ir en hipnosis, pero entonces ven las situaciones desde afuera. Cuando yo sé que están hablando de ellos mismos, pero su misma ser analítico, su misma mente analítica no cree que sean ellos. Entonces yo estoy viendo a una niña, pero voltea a ver si eres tú misma. No, es que esa niña tiene el cabello rubio, yo tengo mi cabello negro. Entonces se están viendo a ellos o a ellas, pero no reconocen por su mente analítica que son ellos mismos en otra vida, ¿correcto? Entonces, me ha sucedido en que pueden irse, inclusive a través de las vidas de su madre o de sus hijos. ¿Por qué? Porque quizá fueron tanto espectadores como también fueron a lo mejor si no eran sus hijos, era su padre o era su abuelo, ¿sí? Y entonces se está uniendo la mente en esa situación y entonces ellos están pensando que es otra persona o es la historia de su hijo cuando quizá sí sucedió esa historia, pero en aquella vida era su padre, ¿correcto? Entonces son cosas hermosas. Yo recuerdo que una de mis primeras sesiones que yo di, la chica inmediatamente entró y fue tan hermoso porque esta persona transformó su forma de hablar en una niña y empezó a hablar de diferente manera. Y me preguntaba que quién era yo, que no me veía, pero que sabía que alguien le estaba hablando, que quién era yo. Y me empezó a contar de su vida y me empezó a contar que era hija de un hacendado. Esa historia ya la conté en este canal, ¿correcto? Entonces, y después se fue a otra vida. En total, en una sola sesión se fue a 3 vidas pasadas. Y en esas vidas anteriores ella cambiaba su forma de hablar. Y ella era la primera sesión que había tomado, ¿correcto? Entonces, ¿de qué forma? Van a preguntar a Alba, Carlos, Susi, César, quizá. ¿De qué forma podemos saber nosotros
¿Qué fuimos en nuestras vidas anteriores? ¿De verdad vivimos anteriormente? ¿De verdad lo hemos vivido? ¿Qué hemos vivido? Bueno, hay diferentes formas de manifestarse. Porque ustedes van a decir, ok, usted me está hablando o tú me estás hablando de hipnosis. Yo no me voy a meter en una sesión de hipnosis contigo. No lo hagan. Lo pueden hacer ustedes mismos. A través de los sueños, a través de la experiencia. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer que en la noche se conecten con su yo superior. Se conecten con su yo superior, hagan una oración y pregunten. Que se conecten con su yo interno, con su ser álmico. Pónganse por ahí una libretita por un lado y quizá ustedes en ese momento puedan ver a alguien que no conozcan, pero que su interior, su ser álmico, sepa que eran ustedes. ¿Quién de todos ellos que se agregaron a ese sueño era yo? ¿Cuál es la diferencia de regresión? Cuando hablamos de regresiones, precisamente es eso, Carlos. El poder hacer una regresión, pero recuerden que el hipnólogo es solamente un guía. ¿Correcto? El hipnólogo te va a ayudar para que tú puedas lograrlo y que no tengas miedo. La regresión la vas a hacer tú, Carlos. Y el hipnólogo es el que te va a guiar. El hipnólogo va a ser el que te va a tomar de la mano si algo se presenta y tú tienes miedo. El que te va a decir todo está bien. Porque vas a estar en un estado de trance tan profundo que si tú quieres puedes ir en busca de las vidas pasadas. Pero ojo, cuando nosotros hacemos la primera entrevista, cuando yo hago la primera entrevista, yo les puedo decir, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría sanar? ¿Qué te gustaría? ¿A dónde? Tú, Carlos, tú puedes decirme, yo quiero saber acerca de mis vidas pasadas. ¿Correcto? Pero yo le tengo miedo a las serpientes. Quiero saber por qué le tengo miedo a las serpientes. Vamos a ir a buscar una vida pasada. Pero primero, el subconsciente de Carlos tiene que ir a investigar si ese miedo a las serpientes es de esta vida y si no es de esta vida, hay tu subconsciente, tu inconsciente, Carlos, te va a llevar a que tú sepas si está aquí, en esta vida. Si te pasó, ay, es que no se me había olvidado que cuando era niño fuimos al zoológico y yo vi muchas víboras y de ahí me viene, ok, pero si no es de esta vida, esa fobia, ese trauma, esa afección, entonces tu subconsciente se va a ir viajando, ¿sí? A través del tiempo, si es que tú lo dejas, Carlos, si es que tú lo dejas, Susi, si es que tú lo dejas, Alba, ¿correcto? Si tú tienes miedo y dices, no, porque yo no sé si vaya a regresar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se topa con ese muro en donde Carlos no deja pasar su subconsciente hasta su inconsciente en donde va a encontrar esa fobia. Dice, no, es que no veo nada, no, es que no. O te puedes ir a otra situación que no tiene nada que ver con tu regresión a vidas pasadas. Ya les he comentado, yo he tenido pacientes. Tuve una paciente que di de alta a principios de este año, que ella regresaba y regresaba y regresaba. Es que yo no puedo entrar en una vida pasada, deja.
hicimos meditaciones, hicimos yoga inclusive, hicimos muchas cosas, sucedían cosas muy hermosas, pero esa regresión a vidas pasadas no se daba. Cuando ella sintió, cuando ella pudo traspasar ese velo, Carlos, entonces fue cuando ella dijo, ya estoy lista. Y se fue. Y fue a encontrar esa fobia que tenía a sentirse sola, porque siempre tenía que estar alguien acompañándola, tenía un terror a quedarse sola. Sabía que no podía salir ni a la esquina, porque tenía que llevar a alguien. Entonces, eso era que hubo una sobreprotección en una de sus vidas pasadas por su padre. Que saliendo de su casa, una vez, pues es atropellada por un carruaje. Entonces, ella sabía manejar, pero no quería manejar porque sabía que algo le iba a pasar. Ella quería salir sola, pero sabía que iba a tener un accidente. Hasta que no se pudo ir a esa vida pasada, es que ella entendió qué había sucedido. ¿Correcto? Entonces, hay que estar bien pendientes, sobre todo, como dice César, en los niños. Los niños cuando nacen, la mayor parte de los niños, y ahorita que ya los niños nacen despiertos, su nivel de conciencia es mucho mayor que la de un adulto de mi edad o de entre los 30, que es cuando se vuelven analíticos, ¿sí? Entonces, ellos sienten, ellos perciben. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, bueno, yo les puedo decir de mi vida, ya lo he platicado aquí en algunos otros videos. Cuando era yo adolescente, iba yo de vacaciones a la casa de una tía. Entonces yo vi una vez en la mesa, creo, en la mesa de su comedor, no sé quién lo sacó, ni pregunté ni nada. Y entonces decía, vi un libro. Y entonces yo vi que decía vida después de la vida. Yo dije, qué interesante. Yo siempre había sabido, de hecho, cuando yo era niña, yo le decía, mamá, yo era un señor, mamá, yo ya vivía aquí, mamá, y mi mamá decía, cálmate, nunca hemos venido por acá, ¿correcto? Entonces, yo ya sabía que había extraterrestres. Yo ya sabía que existía alguien a los que yo a les llamaba hermanos. ¿Por qué les decía a los extraterrestres hermanos? ¿Por qué me abandonaron? Me ponía a llorar de la nada, ¿correcto? Entonces, cuando vi ese libro que decía Vida después de la muerte, y lo empiezo a ojear, entonces le dije a mi tía, ¿me lo prestas? Yo creo que yo vivía con ella en un departamento abajo de donde ella vivía. Entonces me lo prestó y entonces esto es cuando les daba un infarto, cuando estaban en la plancha de operaciones y les daban el RCP o el resucitamiento con las de estas que se ponen aquí. Entonces, ¿qué es lo que veían? ¿Por qué ven a sus familiares antes de morir? ¿Y por qué los reciben y los regresan inclusive? Ven esa luz a lo lejos y sus parientes o quien se presenta les dice, todavía no es tu tiempo, regrésate. Inclusive han dicho que han visto a Jesucristo. Entonces, o que el mismo Dios o San Pedro, ¿sí? Se les ha hecho presente. O algún familiar que ya falleció se les ha hecho presente. Entonces, eso me creó cierta curiosidad. Y entonces yo empecé a ver que lo que yo he pensado siempre de que había vida antes de nacer y que hay vida después de morir, es real. Cuando nace mi primer nieta, sí, ella tenía 1 año 8 meses, 2 años, y entonces
En la televisión vio algo X, no recuerdo. Yo lo único que recuerdo que ella dijo, mira, tita, ahí donde ella está, yo ya viví. Y yo usaba zapatillas más grandes que las tuyas. Y yo era grande. Y me tomaban muchas fotos. Entonces, yo volteé a ver a mi nuera y le dije, ¿viste? Yo te he platicado acerca, sí, dice, no, no puede ser. Y ella decía, aseguraba que ella ya había vivido en alguna otra situación. Ella fue una mujer, ¿sí? Nuestro hogar es hermosa, es lo que sale ahí, Pati González, bienvenida. Para mí es un 70% real. Véanla, esa de Nuestro Hogar es hermoso, esa película es hermosa. Entonces, vemos que hay otra conexión en donde yo dije, entonces sí existen las vidas pasadas. Entonces sí estaba en lo correcto. Y entonces, cuando llega el 2012, y empieza el despertar de la conciencia masivo, me llega cuando a mí ya me había tocado la puerta en el 85, en el 96, 97, ¿sí? En el 2001, y entonces en el 2012 me llega la información como si se me hubiera abierto el cerebro, el entendimiento, ahora. Y en poco menos de un año aprendí casi todo lo que ahora, no puedo decir que sepa, pero que sí he obtenido en experiencia. ¿Y qué pasa? Que yo, hasta donde yo voy a hacer, sí, es hermosa, es hermosísima, Alba, chécala. ¿Sí? Entonces, hasta donde yo me he quedado son 17 vidas que yo he recordado, partes, ojo, partes. No puedo decir que, ay, vi como si fuera un libro, aquí en este año fui tal. No, son déjà vus. Son visiones que he tenido. ¿Correcto? He llorado. Quizá mi esposo no me crea, inclusive cuando yo le he contado, porque a quien le cuento por principio de cuentas, pues a mi esposo, ¿no? No me haya creído quizá, pero yo me he visto, he contado 17. He sido japonesa, he tenido el cabello rojo, porque siempre me he querido pintar el cabello de rojo, pero con el tono de mi piel no le queda el pelo rojo a mi cabello, ¿sí? Entonces me vi como una persona que trabajaba la herrería, una mujer alta, creo que 1,90 por ahí, fuerte, fornida, haciendo algo. No sé cómo se llama con lo que hacen, con lo que golpean. Así me vi yo. Alguien llamó la atención y yo volteé, yo vi esa cara y supe que era yo. Fue una japonesa que morí perseguida. ¿Qué otra cosa? Fui un negro que mataron tratando de huir. Yo creo que yo estaba en esa situación, yo estaba huyendo de una prisión porque yo me vi todo. Ni siquiera sabía, cuando yo me vi, ni siquiera sabía que en Estados Unidos los trajes eran naranjas. Entonces yo me vi con algo naranja. Iba yo a abrir una puerta cuando me acribillaron. Ahí son déjà vus. Fui un monje. Fui un hombre que tenía un rancho también. Y siempre yo, antes de saber de todo esto,
yo decía, yo siento que la mayor parte de las vidas que yo he vivido he sido un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque no soy muy femenina, que digamos, siempre fui un poco ruda, ¿sí? Entonces, yo siento que la mayor parte de mis vidas han sido hombres. Pero lo que me caló, que me caló demasiado, fue que a través de una meditación, yo vi como si se abriera una imagen en donde yo veía hombres con el cabello hasta aquí, negro, 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 el cabello brilloso, brilloso, con el cabello así como el de los indios, pero que estaban alrededor de alguien. Cuando ellos se abrieron, quizá porque alguien les habló, alguien llamó la atención, como si yo fuera una extraña y ellos hubieran volteado, y en medio de ese grupo, yo vi a alguien, un ser híbrido, con cara de halcón y cuerpo como si fuera de los indios, de los Sioux, así como si tuviera un traje con plumas, pero resulta que la parte de abajo era un humano, pero lo que era el traje no era precisamente era el traje, sino eran las alas. Entonces, el pico de halcón. Y resulta que todos ellos estaban esperando la orden de ese ser que estaba en medio, y ese ser que estaba en medio de ese grupo era yo. Llorar, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, que me acuerdo que estaba en un grupo donde estaban las salas antes, no sé, salas, ¿sí? En donde se reunían y daban conferencias y todo eso. Entonces, yo me salí de ahí y me preguntaban, porque yo era una de las que daban las ponencias y todo eso, entonces me dijeron, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te saliste? Es que me causa mucha tristeza esa situación, pero ¿qué era? Es que me vi con cabeza de un pájaro, no sé qué pájaro es, no puedo explicar qué pájaro es, pero tenía el cuerpo humano y me dio mucha tristeza ver a ese personaje. Entonces ya me empezaron a pasar y me empezaron a pasar y me empezaron a pasar fotos, me enviaban fotos. Y resulta que el personaje era el que se llama el Tot. Tot es uno de los, creo que se llama Tot. Pero también, si van ustedes a las ruinas de Egipto, las imágenes que salen ahí plasmadas en las piedras de los trabajadores, de los que hicieron las pirámides y todo eso, eran los trabajadores que estuvieron en Egipto junto con los extraterrestres. Era cabeza de ibis. Y resulta que también los mal llamados Anunnakis, que son los que supuestamente vinieron a colonizar lo que es la Tierra, que se vinieron a apoderar de la Tierra, cuando todavía estaba caliente la Tierra, la Pachamama, se vinieron a apoderar y vinieron a crear, fueron los primeros pobladores de la Tierra, o parte de la Tierra, ¿correcto? Entonces, los mal llamados Anunnakis, ¿sí? En otra meditación después, me vuelvo a ver, pero yo arriba de una gran piedra, de una roca muy grande, viendo hacia arriba, y los que venían conmigo estaban cubriéndose con las alas hacia abajo.
y yo parada viendo hacia arriba con una luz que venía de abajo. ¿Quién eran? Y entonces cuando yo estoy allí, yo tengo mucha tristeza y todos los que están alrededor de mí, no sé si estaban llorando, no sé si estaban esperando que bajara esa luz, que bajara esa nave, que quizá estaba por bajar. Y entonces yo empiezo a llorar, pero a llorar con ganas, ¿correcto? Y empiezo a decir, no se abandonen. Entonces, no venía la luz hacia abajo, no venía esa nave hacia abajo, esa nave se iba, esa nave se estaba yendo, esa nave nos estaba abandonando en esta tierra. Exactamente, Tot se dice que fue un gran filósofo también, ¿sí? Entonces, esa nave grandísima, con esa luz que estaba viendo hacia abajo, nos estaba abandonando en este lugar llamado tierra, ¿sí? Entonces, yo empecé a llorar porque yo desde niña decía, hermanos, ¿por qué me dejaron aquí? Hermanos, ¿por qué me abandonaron? ¿De dónde decía yo cuando era niña? Cuando yo no sabía de dónde yo veía hacia el cielo y estaba esperando que viniera alguien por mí, que regresara por mí. Y a veces he tenido, de adolescente, de niña, de adulto, tenía la sensación de haber sido abandonada. ¿Por qué nos dejaron aquí? Y resulta que nosotros fuimos un experimento, porque después vi cómo fuimos creados. Vean la historia de los Anunnakis también, es bien interesante, ¿correcto? Es muy grande la historia. Yo no la sabía, yo no la conocía. Cuando yo vi que posiblemente esos eran los Anunnakis de los que se hablaban, entonces yo dije, es que nosotros no venimos a hacer daño, venimos a buscar otro lugar para que nosotros pudiéramos seguir viviendo, subsistiendo, porque ya nuestro planeta ya estaba completamente destruyéndose, ya era lo último que entonces nos mandaron a nosotros como experimento a que nosotros fuéramos a ver si eso que había aquí llamado aire, llamado oxígeno, podía servirnos para que nosotros pudiéramos seguir viviendo, porque nosotros traíamos primero un casco, por eso es que yo no vi la cara primero, porque traíamos un casco. ¿Por qué? Porque veníamos en naves y no sabíamos si aquí, esto que había aquí, lo íbamos a poder inhalar, podíamos respirar con él. Y en otra yo me vi cuando estaban haciendo los experimentos y ponían las cabezas de animales junto con las humanas en el cuerpo de los humanos para hacer una generación más fuerte, pero no nos querían para colonizar la tierra. Nos querían para que nosotros fuéramos los animales que pudieran sacar lo que ellos querían, que era el oro que había aquí en la tierra. Y déjenme decirles que yo me quedé impresionada cuando yo leí la historia de los Anunnakis, ¿sí? Y entonces empecé a unir cabos y entonces empecé a saber cómo es que estaba toda esa planeación. ¿Por qué nosotros llegamos aquí? ¿Cómo lo hicimos? ¿De dónde lo hicimos? ¿Y de dónde nacimos? ¿Quién nos creó? Entonces, es bien, bien interesante. Entonces, yo soy una fiel testigo de que las vidas pasadas existen. Imagínense, cuando estos seres
llegaron aquí a la tierra, o llegamos, si es que es cierto que yo venía entre ellos, o que porque yo sé que decían que yo era el comandante de la flota. Yo era el comandante, por eso es que los demás estaban alrededor mío para saber qué es lo que se iba a hacer, qué es lo que seguía. ¿Por qué? Porque yo era la única que había aprendido la lengua de los gobernantes. Que entonces ustedes se hayan quitado de la mente o puesto el chip de que cuando ustedes tienen un déjà vu, de que cuando ustedes tienen una sensación de haberlo vivido, aquello es completamente real. Entonces, ustedes, los que están aquí, ya habíamos coincidido en algún otro lugar. Nosotros nos estamos reencontrando. Cuando en uno de mis últimos cursos, les voy a comentar por último, ya para terminar, en el último curso que yo tomé de hipnosis, hubo algo paranormal tan fuerte. Nosotros nos congregamos en la ciudad de Saltillo, de Coahuila, todos los que íbamos a tomar ese curso de hipnosis. Íbamos de diferentes partes de la República Mexicana, inclusive había de Estados Unidos y había de un cubano, había personas que iban desde Colombia y Puerto Rico. No nos conocíamos, ahí empezamos pero se hizo una hermandad tan bonita que como si todos ya nos hubiéramos conocido, entramos en contacto, hacíamos, llevábamos de comer entre todos y nos íbamos al jardín del hotel y ahí comíamos todos. Hermoso, 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 ¿sí? Como si ya nos hubiéramos conocido. En una sesión, cuando el maestro nos daba lo que íbamos a tratar y después nos hacía las prácticas, de repente él dijo, dejen todo lo que están haciendo. Quiero que se sienten en el piso, quiero que se acuesten en la alfombra si ustedes quieren, estábamos en un hotel, porque vamos a hacer una meditación. Así de la nada, estábamos todos haciendo los ejercicios. Y entonces todos nos acostamos y él empezó a hablar y pusieron música y empezamos todos supuestamente en meditación. Y de repente empezaron a hablar, porque bajo las luces, empezaron a hablar personas y otras tantas a llorar. Y de repente el maestro cayó de rodillas y dijo, lo sabía. Y empezó a llorar. Y todos empezamos a llorar. Y todos nos fuimos agregando hacia donde él estaba. Alguien le acercó una silla y todos alrededor de él. Alguien le tomaba el hombro. Alguien lo trataba de abrazar. Yo estaba cerca de él, yo quedé en cuclillas y empecé a llorar y todo el mundo también. Y el maestro empezó a decir, lo sabía, y empezó a llorar. Y entonces yo le dije a él, extendí mi mano y toqué la de él y le dije, maestro, tú me reconociste. Y me pone la mano encima y me dice, sí, pequeña, lo sabía. Me dijo pequeña, ¿sí? Y todos empezaron a acercarse y nos empezamos a abrazar entre todos, que éramos, ¿qué serán? Como unos 25 personas. Así que
imagínense, él dice, y nos vimos, yo me vi como una niña, pero una niña entre 14 y 16 años. Y que yo me fui detrás de él y que yo le dije, yo me voy contigo. Y él me dijo, no, vete con tu madre. Y cuando dice, vete con tu madre, una doctora, era una doctora, me dice, yo era tu madre. Y va y me abraza y yo me pongo a llorar como niña. Entonces dice, es que yo era tu madre. Esa historia se la conté a mi esposo cuando yo llegué y le dije, no sabes lo que nos pasó. Y sí, yo me acuerdo que yo era así, todos empezamos a tener el déjà vu de que sí habíamos estado ahí, el maestro estuvo llorando, yo sabía que los iba a encontrar. ¿Por qué unos venían de Cuba? ¿Por qué otro venía de Puerto Rico? ¿Por qué otro venía de Colombia? ¿Por qué otro venía de Chicago? ¿Otro venía de Texas? ¿Sí? Y unos cuantos eran de ahí de Coahuila y otro de Monterrey, ¿sí? Éramos de Veracruz, yo iba de Tijuana, creo todavía estábamos en Tijuana, entonces dice, los encontré y esto quizá no se vuelva a repetir. Entonces, ¿hay o no hay vidas anteriores? Claro que las hay. Hay que ir a buscarlas de alguna manera, ¿correcto? Entonces, si es que ustedes lo quieren, si es que ustedes lo creen, si es que ustedes lo permiten, háganlo ustedes, hagan una oración, hagan una meditación y háganlo, ¿correcto? Espero que les haya gustado. Somos pocos y ¿saben por qué somos pocos? Pues porque me les perdí a todos los que iban a agregarse. El chat que estaba programado no funcionó, tuve que crear otro y es por eso que somos tan poquitos. Entonces, pero ahí va a quedar el video. Cuantas veces lo quieran ver, compártanlo, pónganle manita arriba, por favor. Aquí nos seguiremos viendo. Voy a pensar, Susi, si retomamos lo que es el tarot, vamos a checar. Entonces, las vidas pasadas forman parte del proceso evolutivo. Correcto, Rockerdol, bienvenido. Nosotros somos un 80% energía, 80% somos vidas pasadas, 20% es la información que traemos de nuestra generación, ¿sí? Presente. Que si yo soy García, soy Hernández, ¿sí? Vengo, todo lo que pasó durante los García y los Hernández es ese 20%, ¿sí? Y el 80% son nuestros dones. Si yo fui una hechicera en vidas pasadas, por eso tengo quizá dones para sanar, o tengo videncia, ¿sí? O tengo tantas cosas. Esto es verdaderamente hermoso. Entonces, yo les doy las gracias por haber compartido conmigo ahora en este chat, en este video en vivo. Lo voy a hacer, creo yo, de repente, o les voy a mandar la información por Facebook, porque todavía no, como yo no estoy monetizada con YouTube, entonces tengo todavía muchas restricciones, ¿correcto? Pero bueno, aquí estamos. Yo les doy completamente las gracias. Si no vieron el video completo, Rockerdol, ¿sí? Lo vuelves a poner, ahí va a quedar en YouTube. Yo les doy las gracias. Estamos a sus órdenes. Voy a poner abajo mis Facebook que tengo, los links del Facebook. Sí, ya tengo por ahí otra red social, todavía no le agarro mucho el rol o cómo usarlo, pero bueno, aquí estaremos. Gracias por ser y estar. Alba, muchas gracias. Rockerdol, César, Susi, un placer. Posiblemente sí les vaya a dar las predicciones. Entonces, gracias. Un abrazo. Namaste.